imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen. ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Estamos otra vez más en su programa Temas, Lemas y Dilemas, dentro del espacio que nos brinda el Canal Patrio, al cual le agradecemos mucho el que nos permita llegar a todos ustedes, pues con una serie de comentarios, temas y en ocasiones algunos lemas, pero siempre tratando de resolver lo que es el dilema puesto en la mesa de análisis de su programa. ¿Cómo te encuentras, Jorge Luis? Bien, Oscar, buenos días al auditorio. Bien, pues hoy, esta semana que concluye, y la que concluyó, y más bien sobre la que vamos, pues es innegable que uno de los aspectos más graves por los que atraviesa el país son las consecuencias derivadas de las fuertes lluvias, de los huracanes, de las tempestades que han caído tanto por el Golfo como por el Océano Pacífico. Y bueno, pues hay de todo tipo de ideas, es un mar de historias, Jorge Luis. Sí, Oscar. Autoridades que actúan con una impunidad no de ahora, de siempre, una autopista que ha sido la más cara y fracasada del mundo, o la más fracasada de este país. Estamos además con este enorme problema encima, pero yo creo a veces que hasta la naturaleza la utilizan de una manera muy discrecional los políticos en México, porque hacen una cortina de humo sobre la verdadera discusión. Un problema que sí es cierto, los damnificados, pero ya los tocaremos más adelante, debe haber en el Fonden suficiente dinero como para rescatarles, y si no hay, pues que traigan dinero de las reservas internacionales. Ahí tiene el gobierno de México, o tenemos los mexicanos, cientos de miles de millones de dólares. Es decir, se tendría el dinero, o se tiene el dinero suficiente como para pagar la reconstrucción. Pero eso no es lo más grave que va a ocurrir o está ocurriendo en México, porque lamentablemente, pero por un lado positivo, esas desgracias, esas catástrofes son transitorias. Es decir, se aplica un poco de recurso, o el recurso, y ojalá que se aplique todo, y más o menos se hace llevadero el asunto. Pero lo grave está en las pretendidas reformas al sector energético que pretende Enrique Peña Nieto, porque eso es entregar el país, entregar la soberanía nacional, es decir, es un vendepatrias cualquiera. Y en ese marco, pues estamos nosotros a punto de rememorar, porque no hay otra condición, el próximo 27 de septiembre, el 53 aniversario de la mexicanización de una de las empresas más grandes de electricidad que haya surgido en México y en América Latina, como fue la Mexican Lion Power Company, y a 53 años de también rememorar la nacionalización, en este caso sí, de la American Bond and Share, que era la otra gran empresa eléctrica extranjera que prestaba sus servicios en México en la década de los 60. Entonces, bueno, pues ese va a ser el panorama de nuestro programa. Claro, no sin antes mencionarles que hemos insertado el día de hoy en nuestro blog, pues una especie como de editorial, y sí, prácticamente es una editorial que la dedicamos precisamente
a esto que pues planteó tanto Cuauhtémoc Cárdenas y el propio Andrés Manuel López Obrador, de hacer un frente único, y que tienen visiones distintas. La visión de uno es la visión de hacer, digamos, yo lo sigo reiterando, y la unidad se hace con la crítica. La unidad crítica es la que sirve. Por eso decimos, y lo decimos en este programa, que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas le hace el caldo gordo al sistema. Aunque vaya y diga al Senado lo que diga, él está convalidando lo que de ahí salga. Y si de lo que ahí sale es producto de una votación, todo el mundo le dirá: ingeniero, usted jugó a esto. Y por eso es que hemos hecho el colectivo de temas, lemas y dilemas. Nos permitimos, para no dejar en el aire las cosas, hacer una editorial que, si me permites, ¿la lees tú o la leo yo, hermano? Tú, Oscar. Tú. Comentario editorial sobre la convocatoria a la unidad y a la defensa del petróleo realizado por Cárdenas y López Obrador. El jueves 19 de septiembre del presente, Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas... Perdón. Está fallando la Tenemos problemas con el internet, señor Slim, y el señor el otro, el del canal 13, ya no sean lampones, perdón. El jueves 19 de septiembre del presente, Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, así como el doctor Pablo González Casanova, entre otros dirigentes y líderes políticos, hicieron público un pronunciamiento haciendo un llamado a la unidad de los mexicanos para oponerse abiertamente a las reformas de los artículos 27 y 28 de la Constitución de la República que propone el gobierno, y defender así nuestra soberanía. También hicieron una convocatoria para oponerse a la reforma hacendaria, ya que dijeron profundiza la crisis al afectar a las pequeñas y medianas empresas, a las clases medias y sobre todo a los trabajadores y a los más pobres de México. Este llamado a la unidad lo hemos demandado varios ciudadanos y colectivos con el de temas, lemas y dilemas, y en respuesta a las acciones que ha tomado el Estado de México, el Estado mexicano, desde noviembre del año pasado. Nos referimos a la aprobación de la llamada reforma laboral en noviembre de 2012, que en los hechos constituye una nueva ley federal del trabajo, al servicio de los patrones. Asimismo, la firma del llamado Pacto por México, que no es otra cosa más que un acuerdo signado por los partidos políticos para pasar por arriba de nuestra Constitución político mexicana, realizando un trastorno público, estableciendo un gobierno contrario a los principios que sanciona nuestra Carta Magna, y finalmente, en respuesta a las reformas de los artículos 3 y en rechazo a la llamada reforma energética, que busca privatizar totalmente el sector energético. Siendo esta proclama un punto de referencia para unir a todos aquellos que estamos en contra de la reforma energética, es también limitada en virtud de que convoca al pueblo de México a participar activa y pacíficamente desde todas las trincheras a las que cada quien tenga acceso. Es decir, convoca a luchar a cada quien en su gremio o por su lado, y no hacerlo de manera articulada y organizada. Sin pretender descalificar la proclama de estos líderes, es necesario que, en congruencia con dicho pronunciamiento, se convoque a los diversos movimientos en resistencia: mineros, electricistas del SME, sobrecargos, maestros de la coordinadora, así como a las demás secciones magisteriales en lucha que se han movilizado, a los obreros, campesinos, estudiantes, amas de casa, jóvenes, vendedores ambulantes, proletariado de los servicios, etc., para conformar un bloque o frente de resistencia en contra de la privatización del sector energético y en rechazo a la reforma hacendaria por empobrecedora. La experiencia llevada a cabo en 1999 por el pueblo mexicano es determinante. Ante la iniciativa en aquel entonces de Ernesto Zedillo, que pretendía privatizar totalmente el sector eléctrico, el Sindicato Mexicano de Electricistas convocó en febrero de ese año a la conformación del Frente de Resistencia en contra de la privatización de la industria eléctrica, en donde participaron activamente amplios sectores del pueblo de México, haciendo posible
que el 24 de abril de 2012, el Senado 2002, el Senado de la República desechara dicha iniciativa y la mandara a donde merece estar la actual iniciativa de Peña Nieto y la del PAN, en el bote de la basura. Programa Temas, Lemas y Dilemas, Canal Patrio, septiembre de 2013. Bien, pues ese es nuestro punto, nuestra opinión editorial al respecto de esta convocatoria que cada quien hace por su lado, en donde decimos, bueno, pues las convocatorias de esa naturaleza sirven, pero verdaderamente son útiles cuando agrupan en la acción y en la organización a sus convocantes. No sé qué opinas. Pues bien, Oscar, previo a lo que acabas tú de decir, más que conmemorar, hoy solamente se rememora, ¿no? Así es, vamos a rememorar. Nada que festejar, y esto es prácticamente producto de la política económica impuesta del neoliberalismo, particularmente en nuestro país, a partir de los años en que gobernó Miguel de la Madrid, y que fue consolidado en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y hasta la fecha. De verdad que es indignante para todos los mexicanos ver que parte de nuestra riqueza, de nuestros recursos naturales, estén pasando a manos de empresas transnacionales y de la élite empresarial de nuestro país, que sin duda alguna ven más la industria eléctrica como un negocio y no una cuestión que debiera de ser de utilidad pública, y que igual pudiera ser de utilidad de un derecho humano para todas las personas, no solamente del país, sino del mundo, Oscar. Esa sería mi opinión, ¿no?, al respecto. Mi buen David, ¿cómo están? Pues aquí dando una disculpa porque, bueno, soy uno de los, de acuerdo a la propaganda oficial, una víctima de las marchas. Ahorita están los compañeros del magisterio, una vez más en pie de lucha, están en una marcha que va intenta llegar a Los Pinos, y bueno, pues es poco problemático venir para acá. Lo digo en son de broma, ¿no? Porque finalmente, si este gobierno quiere que se respete la ley, deberían ellos empezar por respetar la Carta Magna, ¿no? Si quieren evitar las marchas, pues deberían de respetar lo que establecen nuestros principios constitucionales. Entonces están en toda su derecho los profesores en poder hacer sus manifestaciones que van encaminadas a detener una barbarie que quieren hacer con la educación en este país. Pues bien, el tema, compañeras, compañeros, es un tema, digamos, de interés nacional. La editorial me parece que es muy clara en términos de pues lo que se está buscando en este momento, ¿no? Se está buscando regresar a este país a la época de 1903 del siglo pasado, Oscar. Así es. En donde ya explicarás con detalle qué eran las empresas eléctricas extranjeras. Un largo periodo de 57 años. No necesitamos mirar hacia afuera, simplemente mirar hacia nosotros mismos, lo que fue la industria eléctrica mexicana cuando estaba en manos de las compañías eléctricas extranjeras. Yo simplemente voy a leer un parrafito de un debate que se dio a propósito de cuando el presidente López Mateos da su decreto de mexicanización, que conocemos como nacionalización de la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960. Meses después se eleva a rango constitucional la nacionalización. Entonces, el 27 de octubre de ese año, de 1960, al estar discutiendo la pertinencia de elevar a rango constitucional la nacionalización de la industria eléctrica, uno de los senadores, un senador que se llamaba Olivo Monsiváis, lo pueden ustedes esto consultar en el diario de los debates del Congreso de la Unión, dijo lo siguiente: realizó un recuento de lo que habían sido las empresas eléctricas en manos privadas en México, previo a la nacionalización llevada a cabo por López Mateos, y dijo textualmente lo siguiente: durante 30 años, o cerca de 40, las compañías eléctricas constituidas en monopolio por la naturaleza misma, por la estructura de su organización, fijaron a su autodeterminación los precios de la energía eléctrica. Cometieron algunas veces, o mejor dicho, casi siempre, injusticias, al grado de que algún órgano periodístico comentaba que se les había entregado una sociedad atada de pies y manos.
Todo esto viene a cuento precisamente porque la iniciativa presentada por la ultraderecha, que es el llamado Partido Acción Nacional, congruente con sus principios de entregarle todo al extranjero, y la iniciativa de Peña Nieto, pues eso nos quieren regresar. Es decir, dicen que no van a vender ni una tuerca ni un tornillo de Pemex, pero de manera descarada, no se puede decir de otra manera, están promoviendo a través de sus reformas constitucionales, de sus iniciativas, la participación privada en una industria pues que actualmente establece esa prohibición. Entonces, a eso nos quieren regresar, ¿no? Ese asunto que dicen que el Estado va a ser el que va a tener la rectoría, que va a tener el control del sistema eléctrico nacional, no es más que una caricatura, dado que, como lo dice el senador, vamos a regresar a esa misma condición en donde las empresas eléctricas, si se les entrega la Comisión Federal de Electricidad a los privados, pues van a tener una autodeterminación en fijar precios, tarifas, en determinar dónde se electrifica y por supuesto en llevar a cabo de manera inmisericordia los cortes. Hoy, por ejemplo, el dato que se da, aún sin ser privada la industria eléctrica, con las políticas que está llevando a cabo la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, quiero comentarles que el dato es que llevan más o menos 279,000 cortes solamente en la zona central del país, a raíz de la extinción de Luz y Fuerza del centro. Y por supuesto, estoy hablando de 279,000 cortes a usuarios domésticos, y solamente a usuarios industriales lo pueden checar 6 cortes. Es decir, esa es la política que quieren hacer constitucional a través de sus iniciativas infames. El señor Peña Nieto, que tiene un desprecio total, no solamente a esta población, sino a la vida de este país, tal y como lo demuestran los recientes desastres que se están dando en toda la zona de Guerrero y zonas aledañas. Es de entrada, Oscar, pues un comentario para no desviar mucho el tema central de este programa. No, pues estás en el tema, porque miren, no se puede ni hacer lo que probablemente muchos años se hizo en este país, la conmemoración por fechas. Hace 53 años, un 27 de septiembre de 1960, un día como hoy, el presidente No. ¿Qué era el país en 1960? Pero vamos más allá. ¿Qué era nuestro país cuando surge la industria eléctrica en México? Esa es la parte más importante, porque solo así cobra valor. Y en nuestro imaginario, nosotros debemos hacer un fuerte ejercicio de imaginación cuando David nos convoca precisamente a recordar todo lo ocurrido a lo largo de 53 años de mexicanización y nacionalización, porque ambas cosas han sucedido, y a su vez el tiempo, ya no hay mucha gente que haya vivido la experiencia de las empresas eléctricas extranjeras, pero es precisamente ubicarnos en un espacio en donde la expoliación, en donde el abuso, en donde la incontrolabilidad sobre una empresa era patente. Pero sobre todo, como dice David, es regresarnos a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Y miren, son dos comentarios que quisiera cerrarlos en este momento para poder entrar de lleno al tema desde su perspectiva histórica. Dice Jorge Luis: la electricidad y otros servicios deben ser considerados como derechos humanos. Y fíjense nada más, México en un momento determinado de su historia, a principios del siglo XX, fue considerado un país líder en cuanto al reconocimiento de las luchas sociales y sus triunfos, es decir, en todo caso, la obtención de un conjunto de derechos sociales que lo pusieron a la vanguardia en ese sentido en el mundo. Como si esto fuera importante, pero lo de menos es eso. Lo más importante es que los mexicanos al menos alguna vez tuvimos en nuestras manos el poder decidir sobre nuestras propiedades y sobre nuestros destinos. Y fíjense nada más, cito el caso de Bolivia, que para tener acceso al agua, hace 13 años tuvo que declarar una guerra. Y fue una guerra declarada por el actual presidente Evo Morales para rescatar, cuando los gobiernos neoliberales de su país, como los actuales que tenemos aquí, que no nos hemos podido sacudir, pretendieron privatizar la lluvia, es decir, el agua. Lo mismo ocurrió con el gas, que en aquel entonces se pretendía privatizar para exportar a México y a los Estados Unidos por la vía de Chile.
lo que provocó la contundente respuesta de los indígenas bolivianos alteños y generó una crisis, la crisis política más grande de ese país, hasta remover a 5 presidentes. A 5 presidentes esta lucha los removió, y la lucha central en contra del modelo neoliberal fue por recuperar la patria. Hoy el pueblo de la República de Bolivia es dueña de sus recursos naturales. Durante el gobierno del presidente Evo Morales, el acceso al agua y al gas han sido elevados a la categoría de derechos fundamentales, y la nueva constitución política del Estado establece en su artículo 20 que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo de los servicios básicos, y establece de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. Asimismo, se determina que el derecho al agua y el alcantarillado son derechos humanos que no pueden ser ni privatizados y menos concesionados. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que el balance que ha hecho esta república, la República de Bolivia, es altamente positivo, ya que los servicios básicos se han masificado, y es sobre esa base que se ha podido proyectar en Bolivia que para el año 2025, donde su meta es garantizar el 100% de la cobertura en los servicios de agua, alcantarillado, energía eléctrica, comunicación y telefonía. Esto se ha podido lograr, ¿saben cuándo? Y eso que nos demuestra también que cuando el pueblo logra una unidad de acción en la defensa de sus intereses comunes, se plantan las bases sólidas para garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales de todos, asimismo como la construcción de una patria que ojalá esté en el sueño de todos nosotros y que la hagamos posible en algún momento. Yo quería cerrar los comentarios que usted había vertido, porque es importante que nos demos cuenta. El editorial hace el análisis de lo que planteó Cárdenas y López Obrador. Muy bien, pero tiene que pasar a la acción, tiene que pasar a la organización, tiene que pasar a los hechos, pues, para no ser un mero sueño, una quimera. Por otro lado, los mexicanos debemos comprender que pelear hoy por el petróleo, por la electricidad, pelear porque se respeten los derechos humanos, es que a la gente que salió damnificada o lesionada por las lluvias torrenciales no se les dé limosna, no se les lleve a la zorra esa de Televisa en un helicóptero del Estado de México a hacer pan y circo. No, se trata de que los mexicanos entiendan nuevamente de que el derecho que tienen sobre todos los bienes materiales que tiene la tierra y naturales que tiene la tierra en México son de su propiedad, y por tanto son derechos esenciales, son derechos humanos. Claro. No pueden prescindir de ellos. Eso es lo primero porque no se le exige nada al gobierno, porque el pueblo no lo sabe. Y de esa manera, pues entonces, solo en la unidad de acción vamos a poder evitar regresar a los lúgubres escenarios que vivió el pueblo de México a finales del siglo XIX y todo el siglo XX. Y es así, pues, que entonces ya entraríamos de lleno a lo que nos ocupa, que es la industria eléctrica. Pero no sé si quisieran hacer algún comentario. Yo sí, Oscar. Mira, hay una cuestión en función de lo que aquí se está señalando, ¿no? Y que es preocupante en estos momentos en donde el gobierno federal prácticamente tiene planchada la reforma energética. No requiere más en el Congreso de los votos del PRI y del PAN para pasar esta reforma energética. Sí, ya se dice que el propio Manuel Fabio Beltrones ya está pagando, tiene la chequera abierta, así como pagaron los 5 millones de votos con los casos Monex, Chedraui y todas las tiendas, Sorianas y las que hayan intervenido. Así está en este momento Beltrone, ¿no? Mira, no quiero ser pesimista. A partir de la lucha impulsada en este llamado a la unidad que hacen el ingeniero Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, de que puede ser una reacción también tardía, porque en este momento la gran discusión que incluso existe en los foros ahí en el Senado de la República se da básicamente en cuestión de energéticos en lo que se refiere al petróleo, y no así en la cuestión de la industria eléctrica, que además en términos constitucionales es estratégica para el país esta industria. Pero a mí me parece que en el caso de Cárdenas y de López Obrador no se han metido a una discusión
más amplia sobre el problema de la energía eléctrica. Una discusión integral. Claro, esto está como consecuencia que en buena medida ya las empresas transnacionales tengan en generación cerca del 50%. 58%. Fíjate, el 58%, me corrige David, lo tiene aquí. Y no ha habido una gran discusión. Por esa razón, cuando en el 2008, y que por cierto recomiendo mucho una columna que escribió Javier Jiménez Espriu, me parece que ayer o antier en la jornada, da muestras claras que él fue a esos debates del 2008 y a pesar de que hicieron sentir su opinión en función de por qué no era. Termino mi comentario pronto, tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte musical. Bueno, y continúa usted, Oscar. Me asustó. Nos asaltó la palabra, Isabelita. Está bien. Estamos en el minuto 20. Sí, ya termino yo nada más con ese comentario, porque resulta ser que es un poco lo que se comenta, ¿no? Se aparenta que estás en democracia, pero pues no te toman en cuenta. Eso hubiera quedado bien para el cierre, hermano. Sí. Es decir, una vez que decimos, bueno, Cárdenas, que del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras, humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra?
Sí, está bien. Bien, estamos de regreso después de este corte musical. Pues bien, Jorge, ¿qué es lo que íbamos a concluir, no? Pues termino el comentario. Decía yo que leí una opinión de Javier Jiménez Espriu en función de decir que él participó en los foros y discusiones de la iniciativa también de reforma energética que presentó en el gobierno de Felipe Calderón, y que en buena medida pues no fueron tomados en cuenta, ¿no?, las opiniones que varios especialistas en la materia dieron, ¿no? Y que en todo caso el legislativo pues convalida prácticamente las iniciativas del Ejecutivo. Aún así no pasó completa la reforma energética, y hoy estos debates que se llevan en el seno del Congreso de la Unión, en el Senado de la República, pues van por el mismo rumbo, ¿no? Que quien opine, como es el caso del ingeniero Cárdenas, en apariencia se nos hace creer que estamos en la democracia, pero simple y sencillamente no van a ser tomados en cuenta, ¿no? Además que hay una nota que ya es de dominio público, que la Secretaría de Energía, en conjunto con el Senado de la República, consiguieron ponentes a modo. Claro. Todos los ponentes que estuvieron ayer son ponentes patronales, gente de la Coparmex, gente de los banqueros, es decir, no hay una cuestión ni siquiera de equidad, de que el Senado pudiera, digamos, convocar a ponentes que estuvieran unos a favor y otros en contra en términos de equidad, sino simple y llanamente es mandar ahí a Cuauhtémoc Cárdenas con simplemente una opinión en contra, y de manera avasalladora la mayor parte de ponentes son gente que está de acuerdo con la Secretaría de Energía, es decir, es una simulación. Claro. Y si a esto le agregamos el hecho de que me parece que no existe una unidad articulada de los movimientos sociales, la editorial me parece, Oscar, que es central en ese sentido. Lo que hicimos en 1999 lo podemos hacer hoy. Es decir, hay un amplio descontento, y aquí, digamos, viene a modo esto. Todas las consultas populares y las encuestas, las que se conocen, que hay diferencia entre lo que es una consulta y lo que es, digamos, lo llaman ellos, tienen otro concepto que son diferentes. Todas van en un solo sentido. Hay un amplio rechazo. Por ejemplo, en la casa, el que hizo Alianza Cívica, que votaron 800,000 personas, el 80% está en contra de cualquier participación privada en petróleo y electricidad y gas. La que elaboró la Cámara de Diputados, el 54% está en contra de cualquier participación privada en el sector energético. La que hizo el CIDE, que ya se conoce, el 65%. La que hizo la encuestadora Buendía y Laredo, 62%. Es decir, la población mexicana no convalida el hecho de que se entregue la soberanía de este país. El problema radica en que este rechazo no va a poder fructificar si no hay una organización. Si no se conforma un frente, un bloque, o como se le quiera llamar, de resistencia, van a pasar la reforma. Y en eso consiste la debilidad de Andrés Manuel López Obrador. Todavía el día de ayer declaró a los medios, después de un evento que tuvo en Morena, que tiene la disposición a dos cuestiones. Una, dice, hablar con el titular del Ejecutivo, señor Peña Nieto, dice que ante la emergencia nacional, para que se impulse la consulta nacional. Oscar, el problema de la consulta nacional radica en el artículo 35, es una modificación que se hizo en septiembre de 2012, en dos factores. Uno, que tiene que ser convocada ya sea por el presidente de la República, ya sea por el Congreso de la Unión, o por los ciudadanos, en este caso por el listado nominal, sí. Por el 2% del listado nominal. El problema que es que quien organizaría toda una consulta nacional es el IFE, sí. De acuerdo al 35. Organizaría que efectivamente sea el 2% el que está demandando la consulta. Y organizaría los resultados. Aquí el problema radica en que el IFE no tiene ya ninguna credibilidad después de los fraudes que ha cometido, que ha convalidado a nivel presidencial. Y la otra, que solamente es vinculante,
la encuesta cuando votan el 40% del padrón. Pero además hay otra La cosa. diferencia de la electoral, ¿no? Lo que está planteando, la diferencia entre lo que plantea Cárdenas y lo que plantea López Obrador en ese sentido, es que lo que está puesto en la reforma constitucional, que todavía le falta la ley que regule estas consultas o estas preguntas a los ciudadanos en tiempo y en forma, es lo siguiente. Hábilmente, y yo sigo insistiendo, hábilmente Cárdenas plantea que se haga la consulta para 2015, es decir, una vez ya votada la reforma energética, porque dice, como el tinterillo leguleyo, que solo en ese momento la consulta es válida, y en ese sentido tiene razón, pues los abogados no son tontos, y él forma parte de ese cuerpo de élite que pueden ser todos traidores a sus propios ideales, pero no tonto, porque lo dice con mucha conocimiento de causa. Es decir, solo así puede efectuarse la consulta popular vinculante, cuando se vincula a un acto dado, a un hecho jurídico que es reclamable, ¿sí? Entonces sería primero privatizo y después pregunto a ver si les gustó o no. Hechos consumados, ¿no? Sí, hechos consumados. Y la de López Obrador no es más que una buena ocurrencia cuando dice que hay que ir a preguntarle a la gente si quiere o no la reforma. Pues obviamente ya la gente en muchas formas ha expresado que no la quiere. Y entre uno y otro lo que está faltando es que digan qué acciones van a tomar para frenar a Enrique Peña Nieto y a todo el conjunto de vendepatrias. Que ya le quiten el cargo a don Beltrone, un tipo que lo estaban buscando la DEA y la CIA desde hace más de 20 años por narcotraficante, que no puede pisar el territorio norteamericano porque lo detienen, a Gamboa, que es un pederastra. Entonces, ¿por qué no hablar con las cosas bien puestas en la mesa? Simple y sencillamente porque ambos líderes, yo no sé a qué le estén apostando, a qué estén jugando, y me permito hacer una extrapolación. Es lo mismo que sucede en organizaciones como el Sindicato Mexicano de Electricistas, y esta crítica la hago a título personal. ¿A qué juega una dirección cuando tiene 16,000 trabajadores que han resistido todo, y se les manda a una lucha electoral para que se haga realidad un sueño guajiro de no sé si de Martín Esparza o de Humberto Montes de Oca sobre la OPT, una organización política? En estos momentos en SME, los 16,000 trabajadores es lo que necesitan un OPT. O los mandan a seguir haciendo juegos fatuos para una nueva central de trabajadores. ¿Una nueva central en dónde? ¿Una nueva central que impulse quién? Si no son capaces los obreros de haberse organizado para defender y parar la reforma laboral, que como bien se ha dicho aquí, ya no es una reforma, sino es una nueva ley federal del trabajo. Así de incongruente resulta ser el panorama político en México. Bien, pues entonces que sea la sociedad civil la que actúe, que sea la sociedad civil la que reformule los procedimientos, y que, porque obviamente cuando hablamos de sociedad civil no hablamos de entes aislados, hablamos de gentes que tienen la práctica en hacer política en los sindicatos, en las universidades, en fin, pero que están desvinculados de sus organizaciones porque precisamente estas se han sumido en el más despreciable de los elementos de confusión, es decir, los intereses de carácter mezquino, privado y particulares se han sobrepuesto por encima de los intereses de la colectividad, y es lo que ocurre a nivel nacional. Y por eso es que hoy vemos que con todo cinismo Enrique Peña Nieto lo pasean las televisoras, pues primero en un jeep para que no se vaya a mojar los calcetines el joven, y después con su flamante esposa, que los mecánicos esperan verla de nuevo en sus talleres en otro bikini tricolor probablemente. En fin, de esa manera creen que cuando un presidente se presenta a las áreas de desastre, con eso se va a resolver todo. Pues no, simple y sencillamente no ha logrado. Primero, por ejemplo, en el caso de la autopista del Sol, esa autopista tiene nombres. Esa autopista ya tendría que estar formando cargos. ¿Y cargos a quién? A Carlos Salinas de Gortari, ya lo dice un diario hoy.
Ahí está Carlos Salinas de Gortari, está Carlos Slim, está Ruiz Sacristán, está Gamboa Patrón. Son los primeros, a Ruiz Maciel, que asesinaron. Ahora papá de la secretaria de Turismo. Que también de turismo no sabe más allá que llegar al puerto de Acapulco a su gran mansión en Punta Diamante. Bien, eso es lo que debía estar haciendo el gobierno, una acción directa, es decir, hemos detectado que las irregularidades que se cometieron en la construcción de tal carretera son de responsabilidad de fulano, mengano y sultano, y por tanto se ha abierto una investigación con querella por parte no, simple y sencillamente lo dejan, son desastres naturales. Pero claro, ya agarraron de pretexto al borrachín que ahora es gobernador del estado de Guerrero, que no lo exculpa de su responsabilidad. Ángel Aguirre. Ángel Aguirre Rivera no es el único. Es el menos digamos, responsable en términos de meter orden al problema de Acapulco. Es responsable en el ámbito de sus decisiones, y claro, es imperdonable, es inexplicable que el señor se haya metido una guarapeta hasta las 6 de la mañana, el preciso día en que entran dos fenómenos meteorológicos de tal naturaleza que le devastaron al estado. Pero una cosa es lo que hace el borrachín y otra lo que están haciendo los medios de comunicación, en donde dicen el presidente suspendió, ya me imagino los programas especiales que harán. 2013, año de la desgracia en donde un presidente joven muestra su valor, suspende la fiesta del 15 de septiembre, pues es tan responsable como Aguirre. ¿Y saben por qué? Porque todo el gobierno tiene un sistema que controla precisamente Chong Echeverría, Miguel Ángel Osorio Chong Echeverría, que estaba más preocupado por golpear y reprimir al magisterio el viernes previo al grito, que haber puesto en alerta, porque él es el responsable de poner en la alerta máxima ante desastres naturales, porque ahí están las comisiones que él coordina. Vean cómo, hablando y discutiendo y poniendo los puntos sobre las IES, vamos llegando a un punto concreto, y es el siguiente: si el pueblo de México no es capaz de entender, como lo hemos señalado, primero, que la electricidad, junto con el agua, junto con el empleo, junto con la educación, son derechos básicos y que se los están arrebatando, así se levanten 1 millón de patriotas, no van a poder despertar a más de 100 millones de zombies televisivos, porque eso es lo que son más de 100 millones de mexicanos, verdaderos zombies de las televisoras. Duele decirlo, claro, irrita escucharlo, claro, pero también hay que señalarlo, no se puede dejar por ahí en el aire. Y sé que, por ejemplo, con lo que acabo de señalar del señor Martín Esparza y del señor Montes de Oca, les va a causar escozor y seguramente ordenarán a sus lacayos o que los golpeen o que hagan cualquier tropelía, porque así son. Pero lo ampones y lo delincuentes y lo tergiversadores de un movimiento que hasta la fecha no tiene respuesta real del gobierno, no se los quita nadie, porque ellos han medrado con una huelga de hambre de las compañeras, una huelga de hambre de los compañeros, han medrado con plantones en el Zócalo. ¿Y qué es lo único que han sacado? ¿Saben qué es lo que han sacado? Bueno, pues que las arcas que ellos tienen, que ellos administran, sigan jugosas de dinero, mientras 16,000 trabajadores se las ven negras para comer, se las ven negras para ir a los mítines, pero ahí están. Esos son los verdaderos héroes, no es la dirección, bajo ninguna circunstancia. No les han podido concretar un solo acuerdo en positivo. Sí, perdón, me retracto. Han tenido 2 acuerdos en firme, que es para reconocer que son dirigentes. Así levantaron los plantones, para reconocer su dirigencia, para que como ya legalmente sean dirigentes, pues entonces sí puedan desde recibir el dinero del extranjero, así mismo como obtener o administrar el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y esa no es más que una pequeña muestra de lo que sucede en México con los liderazgos políticos. Y vamos, que si en México tenemos cacicazgos en liderazgos políticos. Por eso es que nuestro editorial, con todo el debido respeto, trata de tomar tanto a Andrés Manuel López Obrador como al ingeniero Cárdenas, para que de una vez por todas, pongan las verdaderas cartas sobre la mesa, porque de no actuar con la emergencia nacional que dice vive en México
como lo interpreta Andrés Manuel López Obrador. Señores, de aquí a un mes, ojalá que esto no sea cierto, que no sea posible tenerlo, pero de aquí a un mes vamos a estar viendo cómo ya se aprobó la reforma energética, es decir, un programa del 27 o alrededor del 27, 28 de octubre de temas, lemas y dilemas. Estaremos viendo a decir, señores, la muerte del país se ha consumado. Qué triste, pero esa es la visión que nos dejan si este par de dirigentes o líderes no se ponen de acuerdo y el resto de quienes conducen o acaudillan los movimientos de resistencia no hacen algo congruente, no hacen algo verdaderamente real para que las cosas se conjunten. Y sobre todo, pues ahí tienen mucha responsabilidad los intelectuales orgánicos, esos intelectuales funcionales que tiene cada uno de esos contingentes, que les hacen favor de escribirles editoriales, de magnificar aspectos como foros o como cualquier cosa, sin ir a lo concreto, sin resolver los problemas concretos de su área, de su encargo. No sé, así veo yo las cosas, camaradas. Pues sí, adelante. Pues bueno, entonces sería factible en este bloque, pues me parece a mí concluir que la única alternativa para detener esta barbarie nacional es que se articulen las luchas, que se haga una convocatoria, como dice nuestra editorial, a todos los movimientos en resistencia y con el objetivo de formar un bloque que pueda detener, como lo hicimos en 1999, con la iniciativa de Zedillo, detener en este momento la iniciativa de Peña Nieto y del PAN. No tenemos otra alternativa. De lo contrario, entonces estaremos hablando de hechos consumados y por supuesto pues de la entrega ya de lo poco que queda en este país. De las 1.155 empresas públicas que existían hasta 1982, pues estaremos acudiendo a la entrega de la joya de la corona, ¿no? Que es el sector eléctrico y por supuesto la industria petrolera. Entonces, como mexicanos tenemos que conservar esta parte, es decir, la exclusividad nacional en materia energética. No nos queda otra y bueno, pues hacemos ese exhorto. Seguramente tendríamos más adelante que enviar en congruencia con eso que estamos diciendo algún pronunciamiento, alguna carta para estos dos dirigentes, Cuauhtémoc y López Obrador, para que recapaciten y reconozcan que cada quien por su lado no vamos a lograr detener una barbarie que está impulsada por los grandes organismos financieros internacionales, particularmente el Banco Mundial y las grandes empresas transnacionales. Estamos hablando de que el capital financiero, ni más ni menos, es un gran enemigo y solamente organizados vamos a poderlos detener. Yo creo que, me parece, si no tienen inconveniente, que eso sería, digamos, el colofón. Yo agregaría nada más algo en función de lo que acabas de señalar. David, de manera reiterada, ha destacado la participación precisamente de los trabajadores de Luz y Fuerza del Sindicato Mexicano de Electricistas en 1999. A diferencia de ese tiempo, en la actualidad, simple y sencillamente, y lo dejo así, Oscar, con eso yo termino mi comentario, los únicos que no han sido tomados en cuenta para opinar sobre los energéticos son los petroleros y los electricistas de la Comisión Federal. De manera obvia, como para la reforma educativa, no fueron tomados en consideración los maestros, la relación. Como para la propia reforma laboral, no fueron escuchados los trabajadores, en fin, como para la venta del país, no está siendo considerado el pueblo de México, ¿no? Claro, o sea, esto es una serie de conclusiones, una serie de hechos que demuestran el desprecio que tiene este gobierno en la población mexicana. Y ese desprecio es precisamente el vernos. Ya en la historia de México hemos tenido patriarcas políticos que han sido capaces de decir cuándo está el pueblo maduro y cuándo no, como fue aquella famosa entrevista, ya ubicándonos en el tema que sigue, que es la electricidad en México. Cuando se le pregunta en esa famosa entrevista a Porfirio Díaz que si estaba dispuesto allá a hacer unas elecciones democráticas, y dice sí, el pueblo de México ya es maduro. Bien, fíjense nada más qué calaña de tipo, ¿no? Pero bueno, así hoy Enrique Peña Nieto le dice al pueblo de México en otro lenguaje, con otros medios, en otro momento: el pueblo de México sigue siendo un enorme pueblo teletón. Yo tengo que seguirlos administrando porque son downs, son, son zombies de la televisión. Y miren nada más qué coincidencias.
Habrá que recordar que la industria eléctrica en México surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y particularmente en México la política que sentaba sus reales con el general Porfirio Díaz, quien llegó a la digamos presidencia de la República producto de la rebelión aquella de Tepuztepec en el año de 1847, me parece. Sí, cerca. En 1857. Llega después de esta revuelta de Tuxtepec, Oaxaca, y sobre todo acobijado de lo que era la Constitución Política de 1857. La Constitución Política de 1857 era una constitución política de corte liberal. Entendido este concepto de liberal Clerical, ¿no? Liberal, sí, porque el liberalismo surge no contrario a las posiciones religiosas. Claro. Es el positivismo de Comte el que hace que entren en contradicción, digamos, todo aquello que por definición no fuese estructurado bajo un método científico. Es así que nosotros tenemos que en un periodo entre 1879 y 1934 tuvo el desarrollo, la implantación, o si empezamos en un orden cronológico, la exploración, implantación y desarrollo de la industria eléctrica entre 1879, en donde surgieron las primeras pequeñas empresas eléctricas, y 1934, cuando surge la Comisión Federal de Electricidad. Bien, paradójico, son alrededor de 54 años, sí, en donde hay una expoliación salvaje, terriblemente salvaje, de las empresas eléctricas, y particularmente las empresas eléctricas extranjeras. Porque miren, en México es muy, digamos, romántico hablar de eso, y habría que poner hasta música de fondo esta de Salterio, cuando se dice que en el sector eléctrico, en 1879 se introdujo por primera vez la electricidad, y esto ocurrió en la fábrica de hilados y tejidos La Americana, en la ciudad de León, Guanajuato. Muy pronto esta fuente de energía comenzó a utilizarse en el alumbrado público, y en julio de 1880 se instalaron en la Ciudad de México, en calidad de prueba, dos focos de arco, ¿no? Demasiado, ¿no? Uno en el kiosco y otro en la esquina suroeste del jardín de la Plaza de la Constitución, es decir, lo que hoy conocemos como el Zócalo. Y en septiembre de 1881, la compañía que suministraba el gas a la Ciudad de México inició arreglos con el ayuntamiento para utilizar energía eléctrica. Y así, el 1 de diciembre de ese 1880, se instalaron 40 focos entre la estatua de Carlos IV y el Zócalo de la Ciudad de México. Ya para 1890 la Ciudad de México contaba con 2.054 focos. Esto nos da, a nivel de anécdota, pero sobre todo nos dice muy claramente la velocidad, es decir, el tiempo que apremió para poder llevar adelante el hecho de desarrollar la industria eléctrica en México. Porque obviamente, pues las comodidades y sobre todo los impactos en la sociedad. Yo imagino, porque no hay en este momento, no tenemos a la mano el reporte, por ejemplo, la investigación sobre la inseguridad, robos o asaltos o muertes que haya habido en la Ciudad de México, producto de que pues a las 7 de la noche oscurecía y no había nada que hacer salvo prender las lámparas de gas y mantenerlas prendidas, y era muy sencillo pues apagar una o otra o otras, y de esa manera dejar unos sectores en tinieblas. E incluso relato solamente a manera de comentario que precisamente a principios de siglo se dan las famosas bandas, a finales del siglo XVIII, bandas como los Bandidos de Río Frío y otros tantos, pues actuaban a la luz de la penumbra. Bien, esto vino a terminarse, bajó sensiblemente, pero junto con ello, como ya escucharon, la industria eléctrica es motor de la industria en México. En aquel entonces los hilados y los tejidos eran una parte fundamental. Y bien, creo que, pues no sé, estamos ya muy cerca de terminar
este programa, y solo quisiera que echaran a volar su imaginación y la pudieran sostener así hasta la próxima reunión que tengamos con ustedes, pensando, miren, la electricidad en México a gran escala surge con la creación de la empresa The Mexican Lion Power Company, que fue fundada en Ontario, en Canadá, en el año de 1902, y que se aposenta en México en el año de 1903 por las concesiones otorgadas por el presidente Porfirio Díaz, y que arranca propiamente su función en 1906, es decir, 5 años y medio, les llevó a construir la mayor presa, la cortina más grande en aquel entonces de América Latina, era la cortina de la presa de Necaxa. Bien, esa presa, esa empresa, fue la que dominó, la que desarrolló y la que impulsó la economía nacional en las décadas de 1910 hasta 1940 en todo el país. En ese trayecto, la industria eléctrica no conoció, ni incluso después de la formación de la Comisión Federal de Electricidad en 1934, una empresa más poderosa, más arrogante, más expoliadora y con un ejemplo más claro de lo que es la fase superior del capitalismo, que es el imperialismo, porque en esta empresa se conjugan, por ejemplo, la unión del capital financiero y la unión del capital industrial, que es lo que da en su conjunto ese aspecto de carácter sólido financiero a la industria eléctrica, y además le otorga su carácter de monopolio a partir de que, precisamente como en la Mexican Lion Power Company, las inversiones para hacer una presa hidroeléctrica de esa magnitud son tan altas que por eso tiene que acometerse con una estructura de carácter financiero, en términos del capitalismo, claro. Y por otro lado, el desarrollo industrial era de tal envergadura y de tal dimensión por cuanto a lo novedoso, que por ello es que los fundadores, Frederick Parkson, me parece, son gentes que eran ingenieros de lo más destacado en los Estados Unidos. De ahí que si nosotros revisamos el desarrollo de la industria eléctrica, y que para tales fines, miren, no hace falta, al menos dentro del sector eléctrico, ir a muchos lugares y encontrar un trabajo con una especialidad tal como la que tiene un libro que se llama Electricidad, una nacionalización inconclusa, que la hizo el compañero José Antonio Almazán. Este libro, bueno, pues ha sido muy criticado por algunos electricistas, no por el gran público, porque no ha tenido la fortuna de ver el gran público una obra de esta naturaleza, pero este documento tiene un enorme valor. Es el único que ha logrado reunir en síntesis la historia y el desarrollo de la industria eléctrica desde lo más profundo de su propia concepción, que es el carácter monopólico, financiero, y sobre todo ha puesto en claro las mentiras y las traiciones de un gobierno que en el pasado fue priista y hoy priista nuevamente, y en el pasado contó con la solidaridad y la concupiscencia del PAN, y hoy vuelve a hacer lo mismo para que esta industria quede en manos de privados como estuvo durante muchos años. Este libro, que se llama Electricidad y una nacionalización inconclusa, tiene apartados tan importantes como es precisamente el que yo estaba comentándoles, que es el surgimiento de la Mexican Lion Power Company. Aquí se da un relato muy puntual de cómo surge, en qué año surge, y solo voy a dar los nombres de quienes fueron fundadores de la Mexican Lion Power Company. Fue Benjamin F. Pearson, Robert E. Harris, Charles H. Kahn, Henry Lovett y Fred Pearson. Más adelante seguiremos dando datos de este libro, y sobre todo, bueno, pues porque es importante saber qué es lo que sucede con esta gran empresa, pero bueno, pues ya se nos viene el tiempo encima, y solo les comento que es un libro que, claro, su autor dice que es el clásico, pues un poco exagerado, de mi compañero Almazán. No creo que sea un clásico, pero sí es un libro muy importante, ¿no? Además hay la posibilidad, Oscar, de que nos pudiera conceder una entrevista
y que pudiéramos pasar en este programa de temas, llamas y dilemas Canal Patrio, porque tiene una característica, en mi opinión, muy importante. Normalmente los académicos, gente de fuera, hablan sobre los trabajadores, y la virtud que tiene este libro, que es que un grupo de trabajadores entre los cuales tú estuviste, porque en mi opinión es una investigación colectiva, los trabajadores hablan de sí mismos, es decir, los trabajadores electricistas hablan de un largo periodo que es de 1903 hasta 1960. Pues estamos a punto de terminar el programa. No sé si quieres hacer algún comentario en lo que vamos al corte musical, en lo que buscaré yo. Hay un dato muy importante que es el hecho de la mexicanización, pero sería como que adelantarnos a varios elementos. Planteamiento que vas a hacer, ¿no? Así es, entonces, no sé. Pues a mí me parece que sobre este tema debiéramos de retomarlo la próxima semana. Claro. Es evidente que el tiempo nos apremia, nos va ganando sobre los diferentes temas que venimos a tratar, que ya nosotros habíamos ponernos de acuerdo para establecerlos, ¿no? Nos queda todavía el tema de los desastres naturales, es importantísimo, y que bueno, después yo creo que de la pausa entraremos en función de este tema, ¿no? Sí, entonces nos dicen que vamos a una pauta musical, ¿verdad? Bien, esperemos que pues sea pues, ameno el corte musical que viene. Gracias. Es que entrar a esta Ya cosa se acuerdan de las casitas de cartón, pues ya entras. Sí, entras tú, hermano. Pues todo dices. Si usted entra, Éntrale. Bueno, Pascual Bailón. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, viene arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un día sin mañana, es un día sin mañana. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer,
Pero hay escuelas de perros si les dan educación, pa' que no muerdan los diarios, pero el patrón hace muchos años que está mordiendo al obrero. Qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Bueno, regresamos, Oscar David. En este último bloque del programa vamos a hablar sobre la cuestión de esta gran catástrofe que vive el territorio de nuestro país, ¿sí? Los fenómenos naturales en donde se han visto involucrados un sinnúmero de estados de la República, pero principalmente nos parece que el más afectado puede ser el estado de Guerrero, sin minimizar los otros estados de la República. Bueno, pues mientras el gobierno federal se preparaba para los festejos del 15 y 16 de septiembre, el viernes 13 de septiembre el gobierno federal estaba preparando el desalojo de los maestros de la CENTE, de ver la forma en desalojarlos y de limpiar lo que ellos dijeron, limpiar el Zócalo como si los maestros fueran basura, ¿no? Así se expresaron en los medios de comunicación, principalmente en la televisión. Realmente los maestros fueron reprimidos y desalojados del Zócalo capitalino por parte de la Policía Federal, que en sí estaba disfrazada porque son miembros del ejército, ¿no? Y la policía del Distrito Federal y sus granaderos. Lo más preocupante fue que el secretario de Gobernación por la noche declaraba en la televisión, en los noticieros estelares, decía lo siguiente: la celebración más importante de los mexicanos se realizaría en la Plaza de la Constitución. Qué lejos estaba de imaginar que los festejos patrios no podían estar por encima de la fuerza de la naturaleza. La tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid han evidenciado a las autoridades del gobierno federal encabezados por Enrique Peña Nieto y su secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong por su irresponsabilidad en la prevención de dichos fenómenos. El desastre en el que se encuentran varios estados de la República se debe principalmente a que no se actuó de manera oportuna por las autoridades del gobierno federal, pero también de las autoridades de los estados, como es ahora el caso del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, que en reportaje de la periodista Gloria Leticia Díaz, revista Proceso 1825, cito: y el gobernador y sus amigos de fiesta. El festejo del gobernador Ángel Aguirre Rivero en la Casa de Gobierno de Chilpancingo la noche del viernes 13, justo cuando la tormenta tropical Manuel entraba a Guerrero, refleja la imprevisión y la falta de insensibilidad político-social de los gobernantes. Mientras el mandatario departía con sus invitados, comenzaba el sufrimiento de miles de personas indefensas ante la furia del meteoro. A pesar de las advertencias que se habían hecho días antes, el secretario de Gobernación, y que se escuche bien, calificó de injustas las críticas al gobierno, explicó la dimensión de la tragedia, pero minimizó la responsabilidad de los funcionarios. Esta terrible catástrofe ha puesto en evidencia la miseria, la corrupción y la impunidad que han aparecido en todos los estados afectados por estos fenómenos. Si relacionamos el terremoto que sacudió la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 y que causó la muerte de miles de personas por la falta de prevención, hoy se reproducen los mismos efectos que en este momento han causado también la muerte de cientos o miles de personas que no debieron perder la vida y también todos sus bienes. Nuestras más sentidas condolencias con todos ellos.
nos solidarizamos y apoyamos en lo que esté a nuestro alcance. Seguramente el gobierno mentirá en el número de muertos, tal y como lo hizo en 1985. La verdad tarda, pero sale. También establecimos aquí lo que es la definición de un desastre natural. Los desastres naturales no son naturales. Los fenómenos son naturales. Los desastres siempre se presentan por la acción del hombre. ¿Qué les parece, compañeros? Pues lo señalas muy claro, en México no hay una política de prevención. Llegan huracanes, llegan desastres como esos, el propio sismo de 85, todo es un mar de improvisación, pero sobre todo es un mar de corrupción. Claro, finalmente se sabe ya que el Centro Meteorológico de Miami les había avisado al gobierno federal que entraban esos dos fenómenos naturales y no son causas de fuerza mayor, simplemente se pudo haber alertado para que el impacto fuera mucho menor. Entonces, efectivamente estamos como hace 28 años que empezó a aplicarse este modelo neoliberal en México, en donde, repito, hay un amplio desprecio a la vida humana por los que están en el gobierno. Sea el PRI o el PAN, es la misma situación. Las vidas humanas son lo que menos les interesa. Entonces, la verdad que es para que este país esté de luto y pidamos, esa es la verdad, se debería de pedir la destitución de todas las autoridades que son, como lo dijo hace un rato Oscar Leslie, responsables de todo este desastre nacional que significa los cientos de muertos que hay en esa zona de Guerrero. Yo quisiera concluir, Oscar, si me permites, adelante, señalando que los principales responsables, que son los políticos, debieran merecer la cárcel y fueran castigados por estos hechos que se pueden prevenir con anticipación. Por una parte, y hoy que hay una gran campaña, otra vez para decirlo así, de Televisa con la campaña Súmate, donde han utilizado actores y deportistas, yo quisiera ver verdaderamente que Televisa actuara en función de los impuestos que le fueron perdonados, o el caso de la Iglesia Católica de Norberto Rivera. Pues quisiéramos escuchar. ¿Tú quieres sacarle sangre a una roca, como decían las abuelitas? ¿Quieres que las peras te den olmo? ¿O cómo son? No, pero ahora quisiéramos ver que le pegas al olmo, ¿no? Así es. Lejos de esto, por ejemplo, yo quisiera escuchar a Norberto Rivera que por lo menos las limosnas de un domingo de todas las iglesias de la República Mexicana fueran donados para los empresarios. Las propias inmobiliarias, los que son los dueños de las inmobiliarias, que en donde construyeron en asentamientos irregulares, los humedales, pudieran ellos ahora ayudar a la reconstrucción de todos estos estados que fueron afectados, ¿no? Bien, pues con eso terminamos nuestro programa del día de hoy. Esperamos haber sido lo suficientemente claros como para que las propuestas les muevan mínimamente a una reflexión. Le agradecemos nuevamente a quienes desde la cabina, la señora Isabel, al camarada que nos auxilia, para que este programa pues más o menos tenga cierta continuidad. Sabemos que es una tortura vernos casi una hora en las pantallas. Yo creo que podemos hacer algo más. Vamos a ver si podemos poner un fondito aquí que vean ustedes otras cosas más agradables. Bien, nos despedimos de ustedes, quienes hacemos este programa, el colectivo Temas, Dilemas y Dilemas. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas tardes. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Radio Jungle.